decía, el Señor nos ha dado todo. No te hace falta absolutamente nada. Si piensas por un momento, no te falta nada como hijo de Dios. Y no solamente te dio su naturaleza, sino que te dio todo lo que necesita esa nueva naturaleza para que la vivas, para que la posees y para que seas éxito en este tiempo. Amén. Y algo de lo que yo voy a hablar hoy, que el Señor habló a mi corazón, es algo referente a esa nueva naturaleza, pero es algo que tenemos que entregar a Dios para que puedas obtener lo que Dios ya te dio. Amén. Y es: la carne ha sido crucificada. La vemos que la carne son nuestras emociones, son nuestros deseos, y esos son los que nos detienen a muchas veces vivir esa vida que ya se nos fue dada. Amén. Y vamos a leer a empezar con Gálatas 5:16. Y dice: así que les digo, vivan por el Espíritu. Quiero que pongas atención. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos naturales pecaminosas. Bueno, yo tengo en esta versión dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfazcáis las concupiscencias de la carne. Mira qué importante es aquí. Aquí no te dice que andes conforme a tus deseos, andes conforme a lo que tú piensas. Aquí te está diciendo que vivas por el Espíritu, que camines con el Espíritu, que le pidas guianza al Espíritu Santo. ¿Qué deseo piensas? ¿Qué sueño tienes? Tienes que pedirle guianza al Espíritu Santo. Y luego te dice enseguida: y no seguirás los deseos de tu carne. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que todo tiene que ser guiado del Espíritu para que no se metan tus emociones en las decisiones que vas a seguir. Y la iglesia vive en muchas ocasiones dependiendo de sus propios deseos, dependiendo de nuestras propias emociones. Y Dios quiere que vivamos una vida de éxito. Dios quiere que tú tengas todo lo que necesitas. Dios no quiere que vivas una vida en depresión. Dios no quiere que vivas una vida escasa. Dios no quiere que vivas una vida dependiendo de tus propios esfuerzos. Dios no quiere que vivas una vida enfermo. Dios quiere que vivas una vida en abundancia. Pero ¿qué pasa? Cuando tú no dejas que el Espíritu Santo sea el que nos guíe y el que nos enseña, vamos a seguir viviendo en una vida que no vas a vivir esa vida abundante. Y Dios quiero que simplemente mientras que tú estás escuchando esta enseñanza, te des cuenta si tú estás dejando que tus emociones tomen el control de ti mismo. Amén. Yo sé que aquí muchos hemos recibido a Cristo, tenemos tiempo ya en el Evangelio del Señor Jesús. ¿Cuánto has visto tú de cambio en tu vida? ¿Cuánto has dejado tú que sea Dios revelándote a ti la palabra de Dios? Porque acuérdate que no es simplemente el hecho de venir el domingo a la iglesia o de ir a una célula. Tú tienes que ver cambios en tu vida. Tú tienes que verte más en Cristo y menos en la vida física. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nos veamos en Él y como Él cada día. No solamente en los momentos que estés pasando una circunstancia difícil, es en el momento que te acuerdas: oh, tengo que verme como Cristo. No, es todos los días. ¿Por qué? Porque entre más escudriñas la palabra, entre más sabes quién eres en Cristo, cuando viene la prueba, ya estás listo para declarar quién eres en Él. Mientras no estás listo, mientras no te metes en la palabra de Dios, no sabes quién eres.
Y eso significa que estás caminando en tus propios deseos. Y Dios no quiere que caminemos ya en nuestros propios deseos. Y nos pasa a todos. Todos los días tal vez nos vemos en una circunstancia donde te das cuenta, estoy viviendo en mis propios deseos. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasa, pero yo me he podido dar cuenta cuando yo camino en una circunstancia que digo, no, esto no es parte de mi naturaleza. Esto no puede ser así. Yo tengo que cambiar esto por lo que Cristo dice que soy. Pero en muchas ocasiones, si tú no sabes lo que Dios dice, si tú no sabes quién eres en Cristo Jesús, ¿cómo vas a cambiar esa circunstancia? Y es lo que Dios quiere. Dios quiere que hoy la iglesia esté más fuerte en quiénes son en Cristo Jesús. En qué es lo que posees. En qué es lo que vas a confesar cuando venga esa circunstancia a tu vida. Amén. Voy a poner un ejemplo. Sabemos hoy en día algo muy común, las alergias. Amén. Las alergias son muy comunes en este tiempo. Pero como hijo de Dios, tú no tienes alergias. Como hijo de Dios, entonces, ¿por qué estás declarando que son alergias? Muy fácil. Porque te estás dejando llevar por tus sentidos. Te estás llegando a llevar por tus síntomas. Amén. Y yo te voy a decir algo. Yo entiendo, tal vez tú dices, sí, mi cuerpo está siendo afectado. Nuestros cuerpos van a ser tocados. ¿Ok? Porque todavía estamos viviendo en este tiempo. Pero yo te voy a decir algo. Si tú confiesas la palabra de Dios, si tú declaras que en la cruz del Calvario, hace 2000 años atrás, Jesucristo llevó toda alergia, yo te voy a decir algo. Si lo declaras, tú no vas a tener nunca más alergias. Eso es algo que es una declaración. Es algo que tienes que estar preparado para cuando venga que se ha tocado tu cuerpo. No vas a declarar lo que tu cuerpo siente, sino lo que la palabra dice. Como hijos de Dios, nosotros ya no vivimos por lo que el mundo está declarando o el que el mundo siente. Nosotros caminamos en Cristo. En Gálatas 5:24 dice así: los que son de Cristo Jesús. ¿Cuántos son de Cristo Jesús aquí? Porque voy a oír cuántos dicen amén, y el que venga y me diga, es que siento tal cosa, pues si no que eres de Cristo Jesús. Y también tú decímelo a mí, porque eso nos ayuda a meditar que no estamos declarando la palabra como tiene que ser. Amén. Dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, han crucificado la alergia, han crucificado la pobreza, han crucificado la depresión, han crucificado todo lo que te venga a tu mente que es físico, ha sido crucificado. Con sus pasiones y deseos. No solamente fue la carne, sino con todo completo, el 100% por ti. No puedes decir, oh, no es que todavía siento. Si aquí te está diciendo que también los deseos fueron crucificados. ¿Saben por qué nos pasa eso? A todos, hasta a mí. Porque no meditamos en la palabra de Dios. No meditamos lo que nos está diciendo aquí. Que si Dios dice que ya también es el síntoma, lo que tu cuerpo siente, que también fue crucificado. Iglesia, Dios quiere que no caminemos más en esto, caminando en nuestros propios deseos, en lo que sientes. En la palabra, hay un versículo que dice en Gálatas, creo que es Gálatas 5:17, si lo puede poner Patti, que dice que hay una lucha entre el espíritu y la carne, creo que es ese. Gálatas 5:17 dice, porque
el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Va a haber siempre algo que te esté diciendo el espíritu no y la carne sí. Va a haber como algo que va a estar una lucha entre ti porque tus emociones quieren hacer algo y el espíritu te está diciendo no, esto es así. Pero muchas veces nos dejamos más guiar por la carne que por lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Amén. El Señor me traía ese pasaje de las 10 vírgenes, todos lo conocemos, amén. Había 5 vírgenes que estaban preparadas, que hasta llevaron aceite extra. Yo quiero ser una de esas 5 vírgenes que llevaron hasta aceite extra, dice la palabra, pero había otras que no. Y el Señor me traía que las 5 vírgenes que llevaron el aceite extra son las 5 vírgenes que estás listas cuando viene el ataque al cuerpo. Ellas están preparadas para pararlo y declarar quiénes son en Cristo. Y las otras vírgenes que no llevaron aceite extra son las vírgenes que viene la prueba y no declaran la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que ser las 5 vírgenes que están preparadas. La pastora hablaba de la venida del Señor. ¿Cuántos estamos preparados? Sabemos que no tenemos que esperar ir al cielo para que tú vivas la vida de Dios en esta tierra. En este momento podemos vivir la vida de Dios. Algo que yo meditaba, yo les voy a decir algo. A mí también nos pasa a todos de que cuando nuestros cuerpos son tocados, la reacción de nuestras emociones es decir el síntoma o es declarar lo que decimos, y nos pasa a todos. Pero algo que tenemos que tener revelado es de que si Dios te ha dado el poder y Dios te ha dado que eso que tu cuerpo siente ya ha sido vencido, tienes que pararte firme y declarar lo que eres en Cristo. Porque si no, entonces no estamos viviendo esa vida que la palabra habla, aunque la tienes. Todos aquí tenemos la vida de Dios, el 100% con todos los beneficios, con todo te la da de Dios. Pero ¿cómo estamos usando esa vida de Dios? ¿Cómo la estamos viviendo? Tengo a Cristo, pero vivo deprimida en mi casa. Paso acostada, no me quiero levantar. Entonces, ¿qué vida estás viviendo si dice que la vida de Dios es una vida de alegría, es una vida abundante? Entonces, ¿cómo estoy viviendo la vida de Dios? Empieza a meditar. Empieza a meditar. ¿Cómo estás viviendo y cómo Dios quiere que vivas? Amén. Es importante saber todo eso. Como leímos este versículo, observa que este versículo no dice que los que son de Cristo siguen luchando y esforzándose por crucificar la carne. Tú ya no te tienes que esforzar por crucificarlo por eso. Tú tienes que declarar que eso ya fue llevado en la cruz. Tú tienes que declarar que la pobreza, las alergias, la enfermedad, la escasez, todo ya fue llevado en la cruz del Calvario. Los hijos de Dios ya no pedimos. Los hijos de Dios declaramos lo que somos y lo que Jesucristo ya nos entregó a nosotros. Amén. Esto es importante. Si tú realmente quieres vivir una vida en abundante de Dios, tienes que empezar a meditar en lo que hablas, cómo actúas y cómo quiere Dios que actúes. Yo me he podido dar cuenta en este tiempo cómo a mí Dios me ha estado hablando en eso. En muchas ocasiones, ustedes saben, a veces uno tiene hijos, a veces los hijos te hacen enojar o no hacen las cosas como tú crees que están bien y te molestas, ¿no? Pero yo me he podido dar cuenta que Dios me ha dicho, cálmate un momento.
Porque no todo el tiempo quiere decir porque eres el papá, quiere decir que estás correcto. Amén. Y Dios te dice, mira lo que estás haciendo. ¿Qué dice la palabra de esto? Y es como que dices, wait a second, ¿es verdad? Si tú no meditas en las decisiones que está tomando, yo te voy a decir una cosa, un 95% no meditamos. Nos dejamos llevar por lo que sentimos y por lo que queremos. Amén. Tal vez los papás, porque somos papás y los hijos se tienen que someter. Pero muchas veces no es el punto. Muchas veces el punto es de que Cristo es el que va a tomar el control de cómo tú vas a educar a tus hijos. Amén. No como tú crees que está correcto, porque uno de humano falla, pero Cristo nunca falla en la educación. Amén. En las cosas que tú tienes que hacer. Amén. Si leemos en Romanos 12:21, dice, si la palabra de Dios controla tu mente, tendrás el control de tu cuerpo. Mira qué importante es esto. Si la palabra de Dios no dice si tú tienes el control, dice la palabra de Dios. ¿Es la palabra de Dios la que realmente está tomando el control de toda nuestra vida en general? ¿Por qué la palabra de Dios? Porque solamente la palabra de Dios libera. Solamente la palabra de Dios cambia. Solamente la palabra de Dios te va a llevar a un nivel diferente. Nada más. No como tú pienses, no como tú creas. Solamente la palabra de Dios es la que nos va a ayudar. Dice, si la palabra de Dios controla tu mente, tendrás el control de tu cuerpo. Mira qué importante es esto, amén. De tu cuerpo. Entonces eso significa que mientras no nos está guiando la palabra de Dios, no tenemos el control completo de nuestros cuerpos. Cuando Jesús se convirtió en el Señor de tu cuerpo, harás lo que dice Pablo en Romanos 12:1. No estaba leyendo Romanos 12:1. Ok, dice así. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Algo que yo he podido meditar en esto es de que el cuerpo no es ya de nosotros. Lo que tú pienses o lo que tú quieres no es lo que nosotros queramos. El día que recibimos a Cristo hicimos un compromiso con Dios. Hicimos una decisión de que Dios nos guiara, de que Dios nos enseñara. Amén. No dijimos, Señor, te entrego mi cuerpo, pero yo hago lo que quiero, porque así no funciona. Piensa por un momento, yo realmente quiero que pienses, iglesia, porque sabes una cosa, cuando uno escucha la palabra y cuando uno viene, uno tiene que meditar en qué área Dios me está hablando. Porque todavía hay muchas áreas donde Dios habla y donde Dios quiere cambios. No es simplemente de que yo me vengo a sentir a la banca y yo estoy 100%, la palabra no es para mí, pasa por aquí, pasa por allá. Dios nos está hablando a todos en diferentes áreas. ¿Y sabes por qué? No porque el Señor esté enojado, sino porque el Señor quiere que realmente vivamos su vida y que realmente esa vida se refleje. Nosotros somos testimonio para otros. Y el testimonio que trae, el testimonio trae cambio. La gente tiene que ver un cambio, la gente tiene que ver que hay una diferencia en lo que tú estás haciendo. Amén. Porque eso es realmente al Cristo al que seguimos. Amén. En Romanos 8:12 dice así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne,
para que vivamos conforme a la carne. Pero si vivimos conforme a la carne, moriréis. ¿Por qué? Porque si te dejas guiar por tu carne, no hay fruto, no hay bendición. No vas a vivir esa vida abundante, siempre vas a estar dependiendo de una vida física. Yo no sé tú, pero yo no quiero vivir de una vida más física. Yo quiero realmente vivir de esa vida que Dios habla, de esa vida que se te fue dada, en todas las áreas de mi vida. Sé que es un caminar cuando hay áreas, pero recuerda, entre más te metes a la palabra, vas a estar más lista para cuando venga aquella cosa a tal vez a tocar tu cuerpo, a tocar tu mente, porque eso todavía va a pasar. Pero lo que el Señor nos está enseñando es que tenemos que estar listos para declarar su palabra, para pararlo. En muchas ocasiones no lo paramos, nos deleitamos, nos sentimos bien. Y eso es lo que Dios no quiere que hagamos. Dios quiere que vivamos esa vida abundante. ¿Cuántos quieren vivir esa vida abundante de Dios? Todos. Por ejemplo, aquí hay muchos jóvenes que el día de mañana se van a casar, van a tener sus hijos. Estos jóvenes les van a enseñar otra cultura de hablar a sus hijos. Pero como padres, si no les enseñamos a nuestros hijos a quiénes son en Cristo y qué tienen que declarar, va a ir la misma generación igual. Va a seguir igual. Amén. Y Dios eso no quiere. Dios quiere que tus generaciones, por ejemplo, yo quiero que las generaciones de mis hijos sean mejor y las generaciones de ellos sean mucho mejor. Que no vivan declarando las cosas que nosotros declaramos, que se nos fueron enseñadas tal vez de niños. Amén. Sino queremos que ellos tengan una mente de Cristo realmente y ellos vivan una vida mejor que tal vez la que nosotros tuvimos. Amén. Es lo que Dios quiere. Se me venía un ejemplo de un hombre que Dios lo ungió. Y sabemos, Saúl fue un hombre ungido, un hombre que fue el primer rey. Y ustedes conocen la historia. Saúl tuvo muchas batallas que ganó, porque siempre puso a Dios primero. Pero hubo un día en que Saúl desobedeció lo que se le dijo que tenía que hacer. Y Saúl se dejó llevar por lo que él sintió que estaba correcto. Amén. Por lo que él creyó que estaba correcto. Y esto, miren, esto es impactante, porque por una decisión de sus deseos, sus generaciones no fueron bendecidas como tenían que haber sido bendecidos. Piensa por un momento. No hay que dejarnos llevar por lo que nosotros sentimos o queremos, sino realmente por lo que Dios quiere, por lo que Dios anhela para nosotros. Yo sé que todos cometemos errores, yo sé que todos hacemos cosas que tal vez no van con la palabra de Dios. Por eso Dios nos está hablando en este día. Por eso Dios nos está diciendo, ¿qué estás haciendo tú? ¿En qué área tienes que parar y decir, déjame buscar en la palabra si la decisión que estoy tomando es la decisión que Dios quiere? ¿Cuántos realmente podemos parar y decir, voy a ver en la palabra qué es lo que Dios dice, si la decisión que estoy tomando está correcta? ¿Cuántos? Jóvenes, Dios tiene un propósito para ustedes que ni siquiera les pasa por su mente. Pero su enfoque tiene que ser Dios, no sus propios deseos. ¿Quieres ir a la universidad? La universidad está disponible para ti. Pero tienes que depender de Dios. Todo es depender de Dios. La vida cristiana no es difícil. Nosotros la hacemos difícil. Porque queremos nuestros deseos y no los deseos de Dios. Yo me he podido dar cuenta en el caminar cristiano que yo tengo,
que si tú realmente no le entregas a Dios lo que tú quieres hacer, vas a tener tropiezos en tu vida. Pero si tú decides poner a Dios primero en todo lo que haces, vas a tener una vida más abundante, más fácil. Amén. Yo quiero que te pongas de pie.